Es un honor estar aquí con vosotros hoy y en este tercer CEMACI que me recuerda tantos buenos recuerdos del primero y del segundo. Y yo creo que se está desarrollando con un éxito tremendo que nos recuerda a los previos y da muchísima alegría eso. Tengo el honor de presentar a Aurian Arkabi. Yo creo que no necesita mucha presentación, es conocido por todos. Yo mencionaría alguna cosa. Le envidio mucho todos sus viajes que ha hecho. Ha estado en todos los sitios del mundo, dando conferencias, viviendo, y eso personalmente pues me parece envidiable. Respecto al aspecto científico, pues tiene una producción tremenda en un montón de campos, y yo resaltaría sobre todo cómo relaciona la investigación con la docencia, que creo que es de muchísimo interés. Cargos de gestión, un montón de años, 8 años en el INMI y un montón de cosas más. Yo creo que es un honor tenerle hoy con nosotros y deleitarnos hoy con la Lesson Study, y seguro que vamos a disfrutar. Muchas gracias. Ahora cuando quieras. Muchas gracias, José, por tu presentación. Muchas gracias, Ángel y organizadores de este CEMACIC tercero, por haberme invitado. Es para mí un honor y un enorme placer estar con ustedes. Y con vuestro permiso voy a compartir pantalla. La presentación mía de hoy es una historia breve que tiene 3 partes. La primera parte será recordarnos a todos las características del estudio de clases que fue originado en Japón, un método educativo que ha trascendido todo el mundo, que ha sido trasladado, traducido, motivo de estudios tanto por profesionales como por docentes, como investigadores como docentes, y quiero solo recordar algunas de sus características de acuerdo a la forma en que yo las interpreto. En base a eso, quiero contarles la segunda parte de la historia, que es nuestro intento de trasplantarlo a un medio cultural distinto, a nuestro medio acá en Israel, y cómo procedimos para que ese trasplante tenga alguna garantía o alguna esperanza de éxito. Y en base a los 2 primeros años estamos inaugurando el tercero de un piloto, de una experiencia piloto, contarles acerca de los desafíos que eso plantea y las oportunidades. Si bien se trata de un traslado muy particular, a un medio muy particular, yo creo que hay algunas cosas que pueden ser de interés general en cuanto al mecanismo de trasladar o transportar o importar un modelo educativo de un contexto cultural a un contexto cultural nuevo. Entonces, empezamos primero para recordarnos qué es el estudio de clases. A veces cuando queremos definir algo puede llegar a ser útil tratar de hacerlo con una sola palabra. ¿De qué se trata? Pues bien, se trata de una actividad en que los docentes trabajan en conjunto. Pero además de una actividad es un proceso. Es un proceso donde hay un producto, que es una clase planificada que se va a implementar, y además de ser una actividad y de ser un proceso en el cual los docentes están involucrados, es un marco excelente de desarrollo profesional continuo a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las características muy brevemente, se trata de un ciclo donde muy esquemáticamente hay 4 etapas. La primera etapa, cuando el grupo de estudio de clases planifica una clase, hace una especie de estudio e investigación de cuáles son las ideas matemáticas y metamatemáticas que se van a poner de manifiesto o que están detrás del tema de la planificación de la clase. Digamos, sumergirse profundamente en la matemática de la que será la clase. De allí se definirán
los objetivos de la clase y se diseñará un plan en el cual esos objetivos serán acarreados por tareas o problemas que van a tratar de ser los que hacen que esos objetivos y esas ideas matemáticas entren en juego en la clase. El plan de la clase incluye no solo el desarrollo, las tareas, sino también se incorpora las potenciales, las probables, las posibles respuestas, reacciones de los alumnos, y cómo los docentes manejarían esas reacciones de los alumnos, porque se supone que el espíritu de la clase es interactivo y la construcción del conocimiento es colectiva. Se implementa la clase, el grupo de docentes que la planificó la observa, detenidamente, y en base a eso hay una sesión de reflexión acerca de lo que se implementó. En esa sección de reflexión son muchas las cosas que se ponen de manifiesto, como por ejemplo, cómo funcionó el plan, dónde hubo que desviarse, dónde hubo sorpresas, dónde hubo cuestiones que habría que pulir mejor, y en base a eso se hace una revisión y un nuevo plan, y a veces esa misma clase revisada se reimplementa para ver si esas ideas convergen. Este es el ciclo básico muy brevemente descrito, hay mucho más para decir de esto, pero para tener una idea del ciclo de qué consiste el estudio de clases. ¿Qué es lo que está en juego en el estudio de clases? ¿Qué se pone de manifiesto? ¿De qué se nutre el estudio de clases? ¿Y qué tipo de aprendizaje puede resultar para los docentes de estar practicando este estudio de clases? Entonces, ¿qué está en juego? Primero, conocimiento del profesor. Y el conocimiento del profesor en las siguientes áreas. En los contenidos matemáticos, muchas veces lo que hemos llamado como la investigación matemática de las ideas al principio, da pie para que muchos de los profesores se enriquezcan con contenidos o con sutilezas de los contenidos y refinen sus conocimientos. Conocimientos del manejo del aula. En la versión japonesa hay un manejo del aula muy interesante, donde los alumnos trabajan individualmente primero, trabajan de pares después, donde conversan el uno con el otro. Después hay una discusión frontal en el aula, donde las ideas de los alumnos tienen un lugar muy importante en el desarrollo de la clase. O sea que el conocimiento del profesor incluye el manejo del aula, las interacciones con los alumnos. Conocimiento del profesor incluye el pensamiento del alumno, cómo los alumnos se enfrentan con distintos temas, cuáles son sus posibles dificultades, cuáles son sus posibles errores o sus posibles respuestas sorpresivas. El conocimiento también incluye el currículum, dónde está insertada la clase que se está planificando, cuál es el conocimiento previo que el currículum le ha aportado para que pueda basarse en él al construir la clase, y cuál es a su vez el horizonte matemático hacia el cual esa clase se dirige, es decir, que la clase está insertada en un continuo de clases y el conocimiento del currículo es una cosa que está en juego. Y también el material didáctico y las tecnologías que pueden estar al servicio del plan de la clase específica de la que se trata. O sea que el conocimiento del profesor se pone de manifiesto, entra en juego, es un elemento crucial para definir cuál va a ser el producto del estudio de clases. Además, están las creencias del profesor. ¿Cuál es su compromiso pedagógico? ¿Con qué ideas pedagógicas o cuál es su visión de lo que es la enseñanza y el aprendizaje y cómo promoverla? Sus creencias también están en las expectativas que tiene de su propio desempeño docente y las expectativas que pone el profesor en los alumnos. Las creencias también incluyen cómo el profesor veo la actividad matemática como una secuencia de procedimientos, como una secuencia de procedimientos y problemas, como una secuencia de investigaciones independientes del alumno, cómo ve a la matemática, cómo ve la actividad matemática que los alumnos tienen que
envolverse en ella cuando se desarrolla una clase. Y además está en juego normas y pautas profesionales, porque el estudio de clases es una actividad grupal en el cual están envueltos un grupo de docentes, y eso implica un aprendizaje grupal. Muchas veces para muchos docentes esto es una cosa nueva, porque en general en muchas latitudes el docente es un profesional solitario, y acá viene el estudio de clases y forma un grupo de profesores que trabajan en conjunto para producir juntos. Y eso requiere un aprendizaje en grupo, y ese aprendizaje tiene múltiples implicaciones. Aprender a conversar, aprender a discutir con pares, a intercambiar ideas, pero también aprender del otro, tanto de cuestiones pedagógicas como cuestiones matemáticas, y también cómo se pone de manifiesto los desafíos y los dilemas que causa o que crea la práctica docente, y cómo distintos docentes entienden, refinan, formulan esos desafíos, y cómo ellos resuelven dilemas pedagógicos, dilemas que se plantean en la práctica. Y un dilema, para recordar un poco, un dilema es una situación compleja donde hay muchas posibilidades de proceder, y las posibilidades de proceder no son unas buenas y otras menos buenas, sino que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ese análisis de ventajas y desventajas de esos dilemas y cómo llegar a resolverlos de acuerdo al conocimiento del profesor, a las creencias del profesor, que se discuten en grupo, es una de las cosas que está en juego cuando un grupo de profesores se encuentra en este juego del estudio de clases. ¿Cuáles son las características fundamentales? Un primer corte para describir características fundamentales del estudio de clases sería que el estudio de clases de alguna manera transfiere o traslada de la parte del arduo y complejo trabajo docente, lo lleva afuera del aula. Es decir, que al estar un grupo de docentes planificando y discutiendo el plan de clases, es como que está descargando un poco la complejidad de la interacción en el aula hacia afuera del aula. Muchas cuestiones se pueden llegar a planificar, a resolver, a estar preparado fuera del aula y no en el momento de dar la clase. También traslada o transfiere la responsabilidad individual en una colaboración grupal de colegas. Es decir, que la clase implementada que se ha estudiado y se ha implementado es el resultado de un grupo, y es que el docente puede llegar a sentirse más apoyado o más aliviado en el sentido de la responsabilidad asumida por esa clase. También transfiere la visión de que la docencia no es un buen docente, uno no es un buen docente porque ha nacido un buen docente. No se trata de características de personalidad, sino se trata de métodos pedagógicos aprendibles. Y también transfiere fórmulas prescriptivas de docencia, haz esto, haz lo otro, por principios fundamentales. O sea que ese es un primer corte de características fundamentales del estudio de clases. Un segundo corte sería describir el estudio de clases como un aprendizaje permanente y continuo. En Japón es el marco por excelencia de desarrollo profesional. Todos los docentes de todo el país hacen estudios de clases durante el año lectivo, sea con clase pública delante de otros docentes, o sea en el marco local de una escuela, en el grupo reducido de los docentes que han planificado la clase. O sea que es un método continuo. No es que es un curso de perfeccionamiento al que uno asiste por 20, 30, 40 horas y se terminó, sino que es un marco profesional continuo. Es coherente y es sostenible, por lo menos en el caso de Japón es sostenible de acuerdo a que es una cuestión formalizada por las autoridades educativas.
es productivo y transformativo. Productivo en el sentido de que un docente que participa en el estudio de clases siempre sale con algo en las manos nuevo, tiene un producto nuevo de lo que ha aprendido gracias se ha expuesto a cosas nuevas gracias a la discusión, a la discusión grupal, y es transformativo en el sentido de que muchas veces la práctica profesional de cada docente se transforma, se cambia gracias a haber participado o de participar permanentemente en un estudio de clases. Es institucionalizable y es diseminable, eso es el caso de Japón por excelencia. El estudio de clases es una institución. Y digo institucionalizable, es decir, pasible de ser institucionalizado, pero no necesariamente fácil de hacerlo en un sistema, y a eso me voy a referir también más adelante. Permite la autoevaluación formativa, es decir, un grupo de docentes puede a través de 1 año o 2 años autoevaluarse, pero no para auto-otorgarse una calificación, sino una evaluación formativa en el sentido de cómo mejorar este proceso y hacerlo más productivo de manera que todos salgamos aprendiendo algo y tengamos planificaciones interesantes para ser aplicada en el aula, o más allá de los casos específicos de la lección específica que se hizo, cuestiones generales, principios, métodos, formas de pensar. Y por último, en este corte, es un marco, un campo ideal y fructífero, como no hay muchos, para acercar el diálogo entre maestros e investigadores. Es un marco que a los maestros les es vital porque habla de sus prácticas, de sus necesidades diarias, y es interesante para los investigadores porque pone al descubierto la actividad docente, analiza minuciosamente los integrantes críticos, los ingredientes críticos de la actividad docente, cuáles son los problemas frecuentes, cuáles son las alternativas que usan los docentes para resolverlos, cuáles son sus fuentes y sus recursos que usan los docentes en el estudio de clases para planificar, y cuando hablamos de aprendizaje del profesor, a qué nos referimos, cómo esto se produce en un grupo que trabaja en el estudio de clases. Además, y esto es sumamente interesante para nosotros por lo menos, es que expone de manifiesto diferencias intra- y transculturales en la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Transcultural es evidente, porque cuando uno trae un modelo japonés a un país del Medio Oriente o de Latinoamérica o anglosajón, habrá diferencias culturales que habrá que tenerlas en cuenta porque el implante directo va a fracasar, habrá que haber una readaptación. Pero al poner de manifiesto y explicitar esas diferencias culturales, uno llega a reflexionar y a analizar sobre las pautas culturales de la propia cultura. Y digo intraculturales, cosa que en Japón quizás sea menos visible porque es una sociedad muy homogénea, pero en una sociedad totalmente heterogénea como la es la de Israel o en otros lugares del mundo, hay diferencias dentro de la misma cultura, hay ramas de la educación donde hay ciertas cosas del estudio de clases que funcionan de una manera y otras de otra manera, y esto lo estamos aprendiendo día a día en nuestro entorno. O sea que este es el nivel, y lo que los investigadores puedan aprender de esto es algo que se puede revertir en la conversación con docentes, y que los docentes pueden también, junto a los investigadores, conversar sobre estos temas, y a lo mejor incluso sacar provecho de la visión a lo mejor teórica, metodológica que pueda aportar un investigador, pero para cuestiones de la práctica diaria del profesor. Ok, hasta ahora muy brevemente describí cuáles son las características que a nosotros nos llamaron la atención y que nosotros quisimos tomar en cuenta y aprovechar para trasplantar. Pero para trasplantar algo tenemos que tener un terreno fértil, un terreno donde haya cierta capacidad de captar este implante.
implante de otra cultura. Y en nuestro caso, la infraestructura que nosotros teníamos preparada y que pensábamos que podía ser, que seguramente es necesaria y no estábamos seguros si era suficiente, constaba de las siguientes cosas. Primero, una cuestión logística. Los profesores tienen que tener un espacio, un tiempo y una compensación para dedicar horas de trabajo conjunto fuera del trabajo de aula. Si el trabajo del docente termina con la última clase del día, la creación de ese espacio y ese tiempo es bastante más difícil. En nuestro caso, se ha firmado convenios con los gremios docentes en los últimos 5 años, donde un aumento de salario implicaba también una especie de crear un espacio y un tiempo fuera del aula para que el docente lo tenga en la escuela, un marco de desarrollo profesional, o sea, que haya y que sea compensado por eso. Sin eso, sin esa cuestión logística, ninguna cuestión de principios, ninguna cuestión de fondo filosófica o lo que fuere, va a funcionar. Esto es una condición súper necesaria y en nuestro caso existía. Existe, pero compite con un montón de otros marcos de desarrollo profesional. Otra cosa que nuestra infraestructura estaba preparada es que en los últimos años se ha dado el caso de que el desarrollo profesional del docente que el Ministerio de Educación promueve y gratifica a los docentes es a través de la creación de comunidades de aprendizaje profesional. Es decir, que ya no más cursos de perfeccionamiento, sino comunidades de aprendizaje profesional que trabajan los docentes juntos, con a lo mejor alguna intervención de instituciones académicas, pero crean un grupo, crean una comunidad para trabajar en conjunto. O sea que si esas comunidades son preexistentes, ya tenemos otra cuestión, y preexistentes y legitimizadas por las autoridades educacionales, tenemos ya un marco donde poder insertar el estudio de clases. Por otro lado, en los últimos años, o en los últimos 10, 15 años, se han creado vertientes que han formado líderes educativos, es decir, no necesariamente investigadores de universidad y no necesariamente docentes que se convierten en jefes de departamento, sino una capa intermedia de docentes experimentados que han hecho cursos para liderar, para guiar a docentes, a colegas de ellos. O sea, que tienen la experiencia de haber participado en cursos académicos, contactos con investigadores, pero a su vez tienen la ventaja de que ellos mismos son o fueron docentes de aula. Esos líderes existen y pueden formar parte del modelo que nos ayudará a implantar el estudio de clases. Pero para un estudio de clases se necesitan herramientas de observación, reflexión y creación. Pareciera que de una forma natural en Japón las herramientas de observación, reflexión y creación están implícitas. En nuestro caso, nos parecía que para planear una clase habría que tener unos ciertos elementos más organizados, más metódicos, más que confinen la discusión, que hagan la actividad más productiva. Y en ese caso tenemos, lo que ofrecemos es un marco de un proyecto anterior, que lo hemos presentado en el Congreso en Chiapas hace unos años, de un estudio donde desarrollamos un marco para reflexionar sobre clases en video, no para programar clases, sino para reflexionar sobre clases. Y ese marco tiene 6 lentes. La primera lente es tratar de ver, cuando uno observa una clase de matemáticas, cuáles fueron las ideas matemáticas que se pusieron de manifiesto o que están detrás del tema de la clase, pero no se pusieron de manifiesto. Analizar esas ideas, analizar cuáles fueron los objetivos explícitos e implícitos del profesor que dio una determinada clase en relación con las ideas matemáticas, cuáles de ellas las puso como objetivo explícito o no, y de esos objetivos cómo derivó las actividades y los problemas a traer a la clase para ver cómo
esas actividades acarrean o llevan en sí la realización de esos objetivos y el aprendizaje o el manejo de las ideas matemáticas que se quiere. Esas actividades y esos problemas crean interacciones en el aula, y esta lente, la cuarta lente, es poner el ojo en qué interacciones se crean, tanto interacciones docente-alumno como interacciones entre alumnos, qué tipo de interacciones hay, qué tipo de conversaciones hay, y por sobre todo, cuando uno planea una actividad, no siempre la actividad se desarrolla de la manera que uno quiere. Siempre las interacciones en la clase hacen que o uno entendió el problema de otra manera, o la interacción lleva el problema a otro objetivo pensado. O sea que ese tipo de interacciones le dan vida a la planificación y hacen que un montón de cosas ocurran, y entre ellas, por ejemplo, la creación de dilemas que implican que el profesor tenga que tener una toma de decisiones sobre la marcha de lo que está ocurriendo. Esas tomas de decisiones y esos dilemas son críticos. Y por supuesto, la última lente es desde qué punto de vista mira el profesor todo esto, cuáles son sus creencias acerca de la enseñanza, del aprendizaje, cómo se aprende, cómo se enseña, qué es las matemáticas, qué es lo importante que los alumnos sepan en matemáticas, y esto es como una idea de que rige todo lo demás. Teniendo estos 6 lentes para analizar una clase, consideramos que tenemos herramientas de observación, reflexión y creación que en el proyecto anterior se revelaron como poderosas y como útiles para que la observación de una clase no sea emitir un juicio de valor, sino para reflexionar sobre ella. Y pensamos que esas herramientas de observación no solo servirían para analizar una clase de otro, sino también para planificar una clase teniendo en cuenta esas 6 lentes. Un compromiso múltiple en el sentido de que tenemos el apoyo del establishment educativo, un compromiso nuestro y un compromiso de los docentes que quieran participar en este piloto. Y lo más importante es que creamos un modelo de trabajo. El modelo de trabajo consiste en lo siguiente. Primero, somos 2 investigadores, Ronnie y yo, que nos reunimos para planificar, para pensar, para diseñar, para llevar adelante todo esto. Trajimos a nuestro alrededor profesores líderes. Yo les hablé del liderazgo, de esa capa intermedia de profesores líderes que trabajaron con nosotros, y creamos un grupo al cual apareamos con jefes de departamentos, líderes locales de escuelas, es decir, maestros prominentes en sus escuelas, que formaron un par profesor jefe de departamento con profesor líder, y creamos este grupo, este núcleo de grupo, para que estos pares de profesores, un profesor líder y un jefe de departamento de escuela, vayan a sus escuelas y implementen el estudio de clases. Ahora, nosotros trabajamos con este grupo, primero trabajamos todo un año con este grupo solamente. ¿Y qué es lo que hicimos? Hablamos sobre las características de las clases japonesas, hablamos sobre en qué consiste el estudio de clases, hicimos construcción conjunta, ellos hicieron un estudio de clases, ellos planearon las clases, experimentaron, las implementaron en sus escuelas, se discutió dentro de este grupo para que ellos mismos tengan la vivencia de lo que ellos después van a liderar en las escuelas. Hicimos con ellos el refinamiento de los ciclos, qué tiene que haber en cada ciclo, cómo los vivenciamos, por qué es tan importante investigar el tema antes de planificar y demás. Y también hablamos de las habilidades, también tratamos habilidades de liderazgo, cómo manejar grupos de docentes que trabajan en conjunto, cuando se crean problemas, cuando se crea disenso y demás. Esto es lo que trabajamos con el núcleo primero. Con el núcleo segundo, una vez que este grupo estuvo consolidado y que esta comunidad fue creada, cada uno de estos pares fue a una de las 8 escuelas de nuestro experimento piloto y replicó el estudio de clases en cada una de esas escuelas. Cada una de esas escuelas trabajó de una manera diferente, eligió un tema diferente, eligió desarrollarlo de una manera específica, o sea que tenemos 8 modelos, 8
especímenes o ejemplos de cómo se desarrollaron el estudio de clases. Algunos fueron más rápidos, otros más lentos, otros con muchas dificultades y demás. O sea que tenemos un montón de datos para hacerlo, y toda esta experiencia fue revertida en el grupo reducido de profesores líderes y líderes locales como reflexión y apoyo para continuar este proceso que ahora empieza su tercer año. Y llegó la pandemia, y con ella, por supuesto, los problemas que no tengo que contarlos. Esta es una imagen de una de las tantas reuniones del grupo reducido de líderes, de los pares de líderes de los que les hablaba, y hicimos todo el esfuerzo posible para que la pandemia no nos interrumpa y que la actividad con el Zoom siga adelante. Por un lado, nos dio el impulso, porque muchos docentes necesitaban, es como que necesitaban apoyo en las escuelas, necesitaban donde poder descargar sus problemas. O sea que una de las primeras cosas que tratamos en la pandemia es cómo el plan de clase que iremos a desarrollar puede tomar ventaja de las tecnologías, o cómo usar las tecnologías, porque hay muchos docentes que no saben cómo usarlas. Y en este sentido me remito a la ponencia de Soledad Estrella en la primer webinario, donde ella contó algunas cosas que resonaron mucho con lo que nosotros hacemos con el estudio de clases en época de pandemia. Lo que quiero contar ahora son algunas de las primeras resultados o lo que hemos aprendido con toda esta experiencia. Lo que yo llamo retoños son pequeñas cuestiones que nos hacen pensar que esta pequeña plantita que estamos plantando puede llegar a convertirse en algo más frondoso e importante. ¿Cuáles son esos pequeños retoños? ¿Y cuáles son los desafíos, que son enormes? Y en eso estamos. Los retoños es que hay aprendizaje, se produjo aprendizaje en 3 niveles. Tenemos de eso bastante constancia. Por supuesto, tenemos la introspección de mi colega y mía acerca del aprendizaje nuestro de cómo llevar adelante un proyecto de este tipo. El aprendizaje de los pares de líderes y el aprendizaje de los docentes en las escuelas. Tenemos 3 niveles realmente diferentes, y tenemos constancia de que algo se ha logrado. El comunitarismo es una cosa que hay que crear. Si bien se da por sobreentendido en las escuelas en Japón de la actividad comunitaria, en nuestro caso no era tan cierto. Es decir, está el comunitarismo intelectual, en el sentido de tener un marco donde intercambiar ideas y hacerlo de la mejor manera posible, pero hay un comunitarismo social, donde la gente se siente a gusto con sus colegas y trabaja en conjunto. En algunos casos esto se está logrando. Lo que nosotros apuntamos es a responder a las necesidades de los docentes. Si el estudio de clases se refiere, los docentes quieren trabajar una clase en particular que les resulta difícil, o que les resulta complicada, o que les resulta interesante hacerla en conjunto, entonces ese es uno de los factores que hacen que el estudio de clases sea relevante, porque van a salir con un producto que les facilita su trabajo. Es decir, que mientras el estudio de clase sea relevante, y lo es, funciona. Perseverancia es una cuestión que en algunos grupos la hemos notado, en otros no tanto, pero tomamos en esta columna tomamos la parte positiva. Y tenemos montones de datos, porque grabamos todo lo que ocurre a todos los niveles, y estamos empezando a analizar esos datos, y hay un montón de cuestiones muy interesantes que no solo son transformables en papers que se puedan publicar, sino que son experiencias formativas que hacen que mejoren el modelo. Esos datos nos dan la pauta de cómo mejorar el modelo, cómo moldearlo mejor. Y ahora va la parte más interesante a mi juicio, que son los desafíos enormes que plantea trasplantar
el estudio de clases a un medio diferente. Tratar de restarle a la palabra imposible el prefijo im y transformarlo en posible. El primer desafío es el aprendizaje a 3 niveles, es decir, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos refinarlo, cómo podemos hacer que, sobre todo a nivel de las escuelas, los docentes sientan que están aprendiendo, sientan que se están mejorando, sientan que sus clases, que se revitalizan al hacer este proyecto y que lo hacen porque les es relevante. Eso todavía es a nivel de desafío, si bien hay algunas indicaciones que en algunos casos se produce. Comunitarismo, así como vimos algunos casos en que sí se produce, hay otros casos donde es mucho más complicado. Hay cuestiones de posiciones, de docentes más experimentados con menos experimentados, hay cuestiones de egos, hay cuestiones de no estar acostumbrado a trabajar en un equipo, y muchas cuestiones de psicología y sociología que estamos aprendiendo a manejar. Una de las dificultades es que en el grupo el docente tiene que exponerse. Exponerse es decir, por empezar, dar a conocer sus ideas, dar a conocer sus posturas pedagógicas, exponer su credo de una manera explícita entre colegas que pueden o pueden no aceptar sus puntos de vista. Y exponerse en el sentido de que uno de los docentes del grupo va a tener que ir a la clase y implementar la clase, ser filmado, ser observado y ser comentado. Eso no es trivial. ¿Qué herramientas y qué recursos tienen los docentes? A veces los docentes necesitan ese apoyo para ser guiados al uso más o menos consciente y productivo de ciertas herramientas y dónde buscar sus recursos para que el estudio de clases siga adelante. Una de las cuestiones más interesantes que se ha discutido con muchos grupos de docentes es la siguiente. Estamos trabajando horas y horas y horas para producir el plan de una clase. Una clase es un porcentaje ínfimo de lo que nosotros hacemos durante el año. La cost effectiveness, el costo y el beneficio de hacer este tipo de cuestiones para producir un producto que es una clase, para muchos les parece una exageración o un desperdicio de recursos humanos. Mientras que para nosotros el énfasis no es el producto, sino el proceso que los docentes se envuelven cuando trabajan hacia ese producto, porque como les mostraba antes, se ponen de manifiesto conocimientos, creencias, interacciones, discusiones, que van a enriquecer el bagaje docente y no solamente van a producir un producto. Es decir, si la misión, el desentrañar o hacer entender que los beneficios del proceso son mucho mayores que tener un determinado producto, es un desafío bastante grande. Ideas, objetivos y problemas. Muchas veces los docentes, cuando se ponen a planificar una clase, empiezan por un problema interesante, pero no se preguntan qué ideas matemáticas o qué objetivos puede traer ese problema. Entonces, desentrañar de que esas son 3 cosas diferentes y que hay que hablar en el mismo nivel de las 3 de ellas es una cosa que todavía estamos trabajando sobre eso. Sobre todo hay cuestiones de cultura. Cultura en el sentido, por ejemplo, construcción de consenso. En una de las clases tuvimos en uno de los grupos, en las escuelas, hubo una discusión sumamente interesante. El estudio de clases promueve que el plan sea consensuado, el plan al cual se ha arribado al final sea producto de un consenso de todos los docentes. Y hay un docente que dice, pero y si yo no estoy de acuerdo, y si yo soy el que doy la clase, tengo que hacerlo a mi manera, no lo que me impuso el grupo. Es decir, en Japón a lo mejor la cuestión de consensuar un producto está más avalado por la cultura o por la forma de pensar o por el comunitarismo que existe, mientras que si el grupo, cada individuo dice la clase es mía,
llegar a un consenso no es importante. Entonces, ¿cómo balancear la cuestión de si consensuamos el plan o no lo consensuamos? ¿Cuáles son los límites del disenso que un estudio de clases puede permitir? Otra cuestión es la improvisación. Abraham tiene que ir terminando. Sí, sí, ya termino, ya termino. Perfecto, La gracias. un minuto y medio. La cuestión de improvisación es otra cuestión. Viene un docente muy experimentado y dice, para mí el estudio de clases destruye toda la aventura que es entrar a una clase e improvisar. Y a mí me salen muy bien las improvisaciones. Es decir, es una cuestión de cultura también, hacer entender o ver que la planificación de una clase puede traer un montón de otros beneficios y la improvisación puede ser peligrosa. Migraciones de ideas, migraciones de gente que se va del grupo, migraciones de gente nueva que entra al grupo, eso es una cuestión logística que estamos manejando también. Y por último, nuestra ambición es que en definitiva, si esta idea funciona y si este modelo funciona, es que sea extensible o en escala de ser instalado como una institución en todo el sistema educativo tal cual y funciona en Japón. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Yo veía que llegaba la hora y no me atrevía a decir nada porque desde luego a mí me ha encantado la presentación que ha hecho en dar una visión que creo que es muy interesante, que nos puede ayudar mucho a verlo, ¿no? Creo que, si Ricardo, creo que hay varias preguntas en el chat. Yo creo que lo mejor es que nos las diga todas, las dos o tres que creo que son, y Abraham de forma muy breve, a ver cómo puede resumirlo, dar alguna respuesta sobre eso. Ricardo. Sí, exacto. Gracias, José. Sí, precisamente por el tiempo, le agradecemos a Jess, a Fernando, a Evelio, los que han hecho las consultas. Una de ellas es sobre qué espacio de decisión tienen los docentes sobre el currículo y la metodología de enseñanza en esta propuesta y qué rol juega la concepción local en esa construcción de la propuesta. Además, Fernando pregunta sobre si particularmente en relación con el aspecto reflexivo, si invitan a los docentes a que llevaran algún tipo de registro escrito como suerte de diario del profesor para poder fomentar el ejercicio más sistemático y provocado de la reflexión. Y Evelio pregunta, una reacción a la anterior pregunta podría ser incluir como una respuesta, una triple mirada desde tres perspectivas: normalidad, la praxis y la perspectiva autocrítica. Además, todo eso fue un comentario de Belis, pero muchas gracias a los compañeros y le dejo la palabra a Arcavi para que en un minutito pueda resumir ahí un poco o contestar. Tú me irás recordando las preguntas, pero la primera era sobre qué poder de decisión tienen sobre el currículo y las metodologías. Sobre el currículum no tienen poder de decisión, el currículum es dictado y hay que cumplirlo de acuerdo a las directivas, es nacional. Pero sí, sobre la metodología hay mucha libertad de acción. Le voy a dar un ejemplo brevísimo de una discusión de un grupo de estudio que está planeando un estudio de clases estos últimos días, y decidieron tomar el tema del rombo en una clase de un primero de secundaria o algo así. Y entonces una de las cuestiones de discutir era, y eso no está en el currículum, y esa es una decisión que puede tomar el grupo de docentes, es si tomamos la definición del rombo como un cuadrilátero de 4 lados iguales y después llegamos a las propiedades de las diagonales, o si empezamos a definir el rombo como un cuadrilátero cuyas diagonales tienen ciertas propiedades, y de ahí llegar a la cuestión de que los lados son iguales y demostrar que los lados son iguales. O sea que acá le da un ejemplo de la libertad de acción que puede tener dentro del tema un grupo de docentes para planificar la clase. No sé si eso contesta o no. Con respecto a que los docentes lleven un diario, no llevan un diario, pero todas nuestras actividades, o casi todas, son grabadas, y nosotros usamos esas grabaciones como recordatorios de estas cuestiones. Aparte,
en lugar de llevar un diario, nosotros hacemos con cada grupo de cada escuela encuentros específicos donde hablamos sobre cómo se sienten ellos, qué les parece, qué tienen que mejorar, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. O sea que eso haría las funciones de diario, pero lo hacemos en frente a frente por Zoom con los distintos grupos de las distintas escuelas para un poco tomar el pulso de cómo van las cosas. ¿Cuál era la tercera? Por cuestión de tiempo yo creo que podemos dejarlo, porque sí resumió lo que se quería. Inclusive ahorita han escrito más bien muchas felicidades por la ponencia, que ha estado muy bonita presentación y que quisiéramos que en nuestros países existieran actividades como estas, que plantean algunas personas. Solamente me robo 10 segundos para indicar que ya se colocó el link del formulario para evaluar la actividad, y entonces ya con esto le doy el pase a José para que cierre. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Abraham. Yo creo que ha sido interesantísimo y creo que nos deja con ganas de volverte a oír de nuevo dentro de un tiempo para ver cómo van las cosas, a ver qué aspectos han ido bien, cuáles han ido mal. Entonces veo que esto no se acaba aquí, sino que hay mucho más que contar. Encantado de haber estado contigo, enhorabuena y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto para mí también.